Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy, si os parece bien, en un episodio que pretendo que sea breve, me gustaría repasar con vosotros los precios de la banda ancha fija en España, en Europa y también una comparación con el resto del mundo que yo creo que nos puede dar alguna perspectiva interesante y algunos argumentos pues en esta batalla que estamos viendo las últimas semanas en el sector telco europeo. Así que si os parece bien, vamos a repasar fundamentalmente el último informe editado de la Unión Europea, por la Unión Europea, sobre los precios, que es en el que se basa el último índice DESI publicado. Son precios cuya comparación se realizó en octubre del 21, es decir, hace ya algún tiempo, pero bueno, es la información más actualizada que tenemos. Pero antes, y yo creo que es importante que nos fijemos en esta idea, hagamos una comparación de los precios de la banda ancha fija eh, entre Estados Unidos y el resto del mundo. Bien, si usamos datos de la OCDE, y aquí hay algunas precauciones, algunos caveats que hay que tener en cuenta, claramente podemos definir un clúster en un área, digamos que en la que el precio mensual supera los $50, los $50 parity purchasing power, y la velocidad se acerca a los 180, es decir, supera los 130 megabits por segundo como velocidad promedio de descarga en ese mercado. Claramente, ahí hay un cuadrado en el que aparece Estados Unidos con un precio promedio. Este precio es muy antiguo, es del 2017, pero nos sigue dando pistas de 61 dólares. Y en esa misma caja encontramos países como Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega o Canadá. Luego tenemos un gran grupo, un grupo yo creo que interesante, donde están España y Francia, con precios por debajo de los 50 dólares al mes y con velocidades muy similares en la práctica a la de Estados Unidos. Y el resto del Euro 4 o Euro 5, si contamos con el Reino Unido, con Inglaterra, pues se sitúan en rangos de precios similares a los de Francia o España, pero con velocidades promedio inferiores, reflejando, digamos, que el nivel de despliegue de fibra que hay en esos países, ¿no? Pues el caso italiano es, en ese sentido, especialmente significativo. Insisto, son datos de la OCDE, los datos de velocidad de descarga son recientes, del año 21, son datos de UCLA, los datos de precio no, porque la OCDE dejó de hacer esta comparación mundial a base de cestas de servicios, porque es muy cara de producir, muy difícil de mantener y produce resultados que siempre son controvertidos. Pero bueno, son los datos que hay y es la forma de aproximarnos a este problema. De hecho, la Unión Europea mantiene una metodología similar, también a base de cestas, a base de basket, pues para tratar de comparar los precios entre los mercados europeos y también con el exterior. Y lo que encontramos aquí, y estos sí son datos del 21, y ahora estamos mirando lo que serían paquetes convergentes en el que se incluye fijo, móvil, televisión y telefonía, por supuesto. Encontramos que el precio promedio en los Estados Unidos, que es de 156 euros, en este caso, de Parity Purchasing Power, prácticamente triplica el que encontramos en los 27 países de la Unión, que es de 57 prácticamente euros. Es difícil, es muy difícil encontrar ningún mercado en el mundo que siquiera se acerque a estos volúmenes de precios, ¿no? Pues Noruega e Islandia, que son países que también se encuentran en este clúster y también estaban en el anterior de la OCDE, pues rondan
los 100 euros al mes para ese tipo de paquete. Dentro de los mercados de la Unión, toda la metodología que se usa va en identificar clústeres de mercados de países que se clasifican como baratos, no tan baratos, caros y muy caros, ¿no? En cuatro grupos. El clúster formado por los países más caros de la Unión Europea tiene un precio promedio para ese paquete de 83 euros, lo cual lo sitúa en línea tal vez pues con mercados como Japón, seguramente Corea y tal vez Islandia, pero de ninguna manera se acercan ni se pueden aproximar a lo que sería el mercado estadounidense. Así que lo miremos como lo miremos, usando las métricas de cualquier organismo, los precios de la banda ancha fija o de los servicios convergentes o de los servicios móviles, como hablamos algún otro día, son en Estados Unidos excepcionales. ¿De acuerdo? Pero vamos a ver qué pasa dentro de Europa, ¿no? Porque ese es el mercado que nos ha tocado, nos ha tocado vivir. Insisto, la Unión Europea utiliza para analizar esto, pues la metodología esta de cesta de servicios, que ya os decía que es muy complicada, muy compleja y que siempre genera cuestionamiento. Aún así, pues es probablemente la mejor herramienta que tenemos pues, para intuir por dónde van los precios. Para analizar lo que es banda ancha fija, pues se proponen ni más ni menos que 13 paquetes diferentes que incluyen o no, pues tanto telefonía fija como televisión y distintos anchos de banda, ¿no? de la velocidad. La dispersión, y si miráis la tabla que incluye el informe, pues es manifiesta, pues es muy amplia. El precio más barato del paquete más grande es de 28,1 euros, Parity Purchasing Power, al mes. Y el más caro, insisto, en ese clúster caro del que hablábamos, es de 65,72. Efectivamente, pues no estamos hablando de un mercado único. Sin embargo, y yo creo que esto es muy interesante y que merece que lo mantengamos en la cabeza, los 4 países de Euro 4, es decir, los 4 países grandes de Europa, grandes económicamente, quiero decir, están prácticamente juntos en esta clasificación de la Unión Europea. Es decir, sus niveles de precio dentro de esta dispersión, que evidentemente luego no son los mismos, pues son razonablemente similares, ¿no? Lo que indica que sí hay una cierta tendencia a esa armonización en los mercados principales, ¿no? de la Unión Europea. Pero si en lugar de mirar la tabla en su dimensión vertical, es decir, ir país a país, en este caso mercado a mercado, podemos mirarlo también en la dimensión horizontal, es decir, ver cómo fluctúan los precios de los paquetes en función de, por así decirlo, el tamaño del paquete. Y aquí hay un hecho bastante llamativo, y es que España es, para los paquetes pequeños, uno de los países más caros de la Unión Europea. Hay 2 paquetes que están en el clúster de países más caros, y es para los paquetes grandes uno de los más baratos. De hecho, todos los paquetes grandes pues, se encuentran dentro del clúster de los más baratos. ¿Por qué ocurre esto, ¿no? Porque un mismo mercado con los mismos jugadores se comporta de manera tan diferente con respecto pues, al resto de los países de la Unión Europea. Bueno, la respuesta es asombrosamente sencilla. El mercado español hace tiempo que migró prácticamente completo a fibra, efectivamente, o HFC, efectivamente quedan 1,5 millones de hogares conectados por ADSL, pero podemos decir que ese posicionamiento pues, es residual. Y en la práctica no hay ofertas o no hay un mercado que quiera mover las ofertas de ADSL. De hecho, pues los precios asociados a la ADSL pues, se han estabilizado y no varían pues, desde hace
desde hace varios años. Es decir, el comportamiento de un mercado como el español depende directamente del, y como no podía ser de otra manera, del nivel de competencia y de la situación de la competencia en ese mercado. Es presumible que en el resto de los mercados suceda lo mismo y por eso vemos ese efecto de contigüidad, ¿no?, entre los mercados grandes, los de EU4, que tienen número de jugadores e incluso jugadores bastante similares. Así que creo que es una idea clave también esta. El precio que se paga en el mercado por un determinado paquete de servicios es fundamentalmente función del nivel de competencia sobre ese servicio que existe en ese mercado. De hecho, si lo miramos pues con mapas, el informe lo podéis consultar, pues también incluye mapas que son bastante claros. Pues España es uno de los mercados más caros de la Unión para el paquete más bajo, que va de 12 a 20 megabits por segundo, es decir, está claramente orientado a DSL, con un precio de 27 euros PPP al mes. Hay otros países más caros, como Irlanda o Bélgica, pero en la práctica España está triplicando el precio del país más barato para este paquete, que es Lituania, con 8 o 7,39 euros, Parity Purchasing Power, en este momento. Y sin embargo, es uno de los países más baratos para los paquetes de más de 200 megas, incluyendo televisión, con un precio que, como veis, no es diferente a la DSL en la práctica, de 27,22 euros. Y en este caso, Francia, Rumanía y Polonia son los países más baratos para este paquete y rondan los 23 euros. Hemos visto una de las características principales que afectan a la competencia en el mercado español, que es, digamos, que las altas velocidades asociadas, en nuestro caso, al despliegue de fibra. Hay otra característica clave que también está asociada a la fibra, pero también fundamentalmente a las decisiones comerciales que se tomaron probablemente al inicio de ese despliegue, pues con la creación de Fusión, por ejemplo, por parte de Telefónica, y es que España es un mercado convergente. De hecho, el 85% de los hogares en España contratan algún tipo de paquete convergente. Y el paquete convergente que más se contrata, el más popular, con un 40% de los hogares, es el más grande, el que incluye todos los servicios y televisión. De hecho, y este es uno de los problemas de estas metodologías basadas en basket que hablábamos antes, tratar de comparar exclusivamente el precio de los servicios de banda ancha fija en el caso español, pues es escasamente significativo, porque ese tipo de servicios no están en el centro de la competencia en el mercado. Por eso hemos visto que hay, digamos, que una gran amplitud, ¿no?, en el precio y en el ranking. En realidad no hay amplitud en el precio, lo que es claramente hace variar la posición en el ranking. Pero, evidentemente, esto es conocido pues por la Unión Europea y tiene su propio mapa convergente, ¿no?, que también nos va a dar algunas pistas. Si examinamos una tabla similar a la que os describía antes, ¿no?, de paquetes convergentes, en este caso estamos hablando de 10 tipos de paquetes convergentes distintos que se han definido pues en función del ancho de banda fijo, del número de gigabits al mes y de los minutos de llamadas, y si se incluye o no televisión. Es decir, tenemos un amplio muestrario. Pues encontramos que en este caso España es de los países más baratos de la Unión. Concretamente es el más barato del grupo de EU4. Y de nuevo tenemos esos 4 países muy juntos, aunque no directamente contiguos, como en el caso anterior. Sin embargo, vemos que se repite también esta tendencia que veíamos para la Internet fija. Es
cierto modo inevitable, porque los paquetes convergentes incluyen la Internet fija, aunque muchísimo menos marcada. Es decir, los paquetes pequeños de baja velocidad o con pocos gigas en España no son de los más baratos de Europa, tampoco de los más caros. Sin embargo, los paquetes grandes con altas velocidades y muchos gigas sí lo son. Se encuentran sistemáticamente en el clúster más barato. De hecho, si vemos cómo se distribuyen los precios en los mercados, incluso podemos llegar a intuir dónde la convergencia es un mecanismo relevante para la competencia y dónde no lo es. Probablemente alrededor de Austria, a partir de ahí, y eso incluye pues Lituania, Suecia, Luxemburgo, una serie de países, las ofertas convergentes no sean el centro de la competencia en el mercado. Y esto creo que también es una idea que tenemos que llevar en la cabeza. ¿Cómo se traslada, digamos, que esta nueva situación, ¿no?, en lo que se refiere a las ofertas convergentes, ¿no?, de España comparada en precio? Insisto, son precios parity purchasing power, no son los precios reales. Con respecto a España, pues como os decía, para los paquetes más pequeños, España está en el grupo de coste medio, con unos 32 euros al mes. Rumanía es el mercado más barato para un paquete similar, con 19 euros, Parity Purchasing Power, al mes. Y en los paquetes grandes, España es, de hecho, la segunda más barata de la Unión Europea, insisto, para un paquete grande que ya incluye 2 SIM, velocidades por encima de 200 megas, muchos minutos de voz móvil, ¿no? Pues con un precio de 41 euros al mes. Y solo Rumanía, de nuevo, es más barata, con 32 euros al mes. Es decir, la convergencia es uno de los mecanismos más relevantes de competencia en el mercado español, y probablemente en el polaco también, por cómo estamos viendo cómo esto funciona. Si me preguntáis cómo están variando los precios, yo creo que esto es importante y es una pregunta pues clave. El informe también incluye una mención, y bueno, fundamentalmente los precios están bajando. De hecho, entre el 20 y el 21, la reducción de coste del basket, de la cesta, del paquete más pequeño, rondó el 10%, mientras que la del paquete mayor pues rondó el 8,8%. Probablemente la competencia sea más intensa en paquetes intermedios, donde estamos viendo las mayores reducciones, que rondan el 13%. Estos son valores para toda la Unión Europea y no disponemos del corte pues para cada uno de los países. Bueno, y esto es lo que os quería contar esta semana. Si queréis quedaros con 4 ideas, yo me quedaría con las siguientes. El precio que se paga por los servicios fijos o convergentes o móviles en el mercado estadounidense es excepcional. Tal vez no sea excepcional si incluyes Canadá, que es muy similar también en todos los aspectos, pero es difícil identificar mercados similares, y tampoco soy capaz de ver cuáles son los efectos que este modelo, este impacto, esta situación excepcional, pues está teniendo en la sociedad estadounidense, pues en su conjunto. Si miramos Europa, vemos que la dispersión de precios que existe en la Unión Europea es mucha. De hecho, hablar del precio medio en la Unión Europea tiene poco sentido, y tratar de comparar ese precio medio con el precio medio de Estados Unidos, como os digo, tiene menos sentido todavía. Pero parece que los mercados más caros de la Unión Europea sí pueden llegar a parecerse a la situación que estamos viendo en mercados asiáticos como Japón o Corea. La dispersión de precios, que insisto, es mucha,
o poca, si se compara desde luego con Estados Unidos, pero fijándonos digamos, en nuestro campo de juego, la dispersión es mucha y parece estar más bien claramente asociada a los niveles de competencia que se dan para cada tipo de producto. Es decir, la variación de precio depende fundamentalmente del nivel de competencia que se efectúe sobre ese paquete. Como hemos visto, la competencia en el caso de España pues, se encuentra en las altas velocidades y eso tiene un claro impacto sobre los precios en las bajas velocidades. Y la competencia en España se encuentra claramente en la convergencia y eso tiene un impacto también pues, en los precios que se pagan por los servicios convergentes. De hecho, España ocupa posiciones marcadamente distintas, ¿no? Pues en función de el nivel de competencia en ese tipo de servicio. De nuevo, y esta es una idea que también quiero dejar en vuestra cabeza, para los países grandes, para EU4, digamos que aunque los precios son diferentes, bastante diferentes, podemos comparar Francia con España, por ejemplo, sin embargo, dentro de la dispersión global de la Unión Europea, digamos que muestran cierta coherencia y eso es una señal de que los mercados grandes tienden a moverse con lógicas parecidas. Y esto es todo lo que os quería contar esta semana. Gracias por escucharnos, nos hablamos.